Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia a esta última de las conferencias del ciclo de este año de Cultura y Deporte. Son unas fechas en las que pues, casi todos estamos presentando nuestra candidatura para que nos toque el gordo, y hace tiempo que a la Sociedad Menéndez Pelayo le tocó un gordo que se llama Raúl. No porque sea precisamente gordo, sino porque desde que está trabajando en la sociedad hemos ganado en muchas cosas, hemos ganado en su trabajo, en su amistad y en la capacidad que tiene de desarrollar ideas, de sacarlas adelante y de hacerlas realidad. Por lo tanto, estamos muy felices de que Raúl esté en la Sociedad Menéndez Pelayo y el año que viene, un poco como las golondrinas, volverá con otro ciclo. Y para presentar hoy a Raúl Gómez Samperio, pues está una persona que le conoce muy bien, que durante algún tiempo le hizo sufrir, pero que ese sufrimiento llevó a buen puerto, que es la catedrática de la Universidad de Cantabria y buena amiga Lourdes Rollano, a quien doy ahora la palabra. Gracias, Borja. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer, me voy a quitar la mascarilla para poder hablar mejor, presentar a Raúl Gómez Samperio, que es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Educación Física por el INEF, también de Madrid. Doctor por la Universidad de Cantabria, con una tesis doctoral titulada José María de Cossío y su influencia en la incorporación de la temática futbolística en la poesía española del siglo XX, con lo cual está muy relacionada con la conferencia que vamos a escuchar hoy. Los datos profesionales de Raúl, como periodista, ha trabajado en el diario Montañés, Alerta, Radio Nacional de España, fue director de los servicios informativos de Antena 3 en Radio Cantabria y posteriormente jefe de prensa del Gobierno de Cantabria en 2 etapas diferentes. También está en la dirección de la comunicación institucional de varias consejerías del Gobierno de Cantabria: Educación, Medio Ambiente, Obras Públicas y Vivienda. Y en la actualidad, Innovación, Industria, Transporte y Comercio. No voy a leer las 4 hojas de currículum que tiene Raúl, porque sería, creo que, bueno, muy pesado, ya han venido a escucharle a él, pero sí que quiero contar algo que se relaciona directamente con su trabajo y cómo yo pude conocer ese trabajo. Hace unos años, la Universidad de Cantabria organizó dentro de los cursos de doctorado un programa que se llamaba Pensamiento, Lengua y Cultura, donde había pues, una atención especial también para los periodistas. Muchas personas creen que, bueno, todos los periodistas escriben bien, eso no lo pongo en duda, pero lo que es el trabajo de investigación literaria es algo muy distinto. Y eso es lo que quería explicarles a ustedes para que vean el mérito que tiene hacer o no hacer una tesis doctoral. Hay una palabra en el vocabulario español que es sagaz. Según la RAE, una persona que tiene facilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. Esa palabra sagaz a mí me encanta porque no es habitual que las personas consigan transmitir bien todo aquello que leen o que conocen. Un periodista escribe rápidamente, lee un teletipo, sabe hacer una noticia, pero una investigación literaria conlleva años de investigación, de muchísimas lecturas, de mucho trabajo, que consiste en leer, en sintetizar y en quedarte con todo eso que estás leyendo y a la vez comunicarlo a otros, con un lenguaje fácil, claro, pero también preciso y, por supuesto, literario. Entonces, a mí me sorprendió que en ese curso para periodistas, donde pues, el 90% de los alumnos eran periodistas, 2 o 3 podíamos, o yo encontraba que escribían bien desde mi punto de vista. Y uno de ellos pues, es Raúl Gómez Samperio. Es un placer leer todos sus escritos. Creo que es una persona que evidentemente tiene la sabiduría suficiente como para asimilar todas las lecturas que tiene en su vida, en su haber, y además luego sabe transmitirlas con un lenguaje claro, preciso, tanto si lo explica como si lo escribe. Entonces, bueno, pues es una ventaja trabajar con una persona que tiene esa facilidad de no solo captar y retener, aprender lo que dicen otras personas, sino saber sintetizarlo y, a su vez, transmitirlo a los demás. Yo creo que esa parte es la más difícil. Hay gente muy sabia, muy inteligente, pero que no es capaz de transmitir a otros.
les falta, pues no sé si llamarlo docencia o les falta una explicación clara de aquellas cosas que saben. Sin embargo, bueno, pues en los escritos de Raúl se observa primero todas las lecturas que tiene, que le preceden, y luego pues la capacidad de análisis y síntesis, que es un trabajo personal, es un trabajo duro, es un trabajo arduo, que muchas veces no es gratificante para la persona que lo realiza, si te gusta, pero si no es un trabajo verdaderamente complicado. Y la prueba es que de 20 y tantos personas que había en esa clase de doctorado, yo creo que hicieron la tesis doctoral 2 nada más. Entonces, yo creo que eso demuestra un poco la dificultad de realizar este trabajo, además de seguir trabajando en lo que es tu forma de ganarte la vida, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esta pequeña anécdota relativa a su tesis doctoral me apetecía compartirla con todos ustedes, sobre todo porque es una manera de ver también el perfil humano de la persona que les va a dar la conferencia ahora y que estoy deseando escuchar yo también sus sabias palabras. Así que, sin más, muchas gracias y cedo la palabra a Raúl. Bueno, buenas tardes. Gracias, Lourdes. Sabía que ibas a hablar bien de mí y tenemos preparado, María tiene unas anchoas que hemos traído de Santoña preparadas para agradecerte tus palabras. Bueno, saludos también, aparte de los que están aquí presentes, a quienes nos ven desde la página web del Ateneo, en especial a un amigo que no ha podido venir, que espero que me esté viendo, el periodista Carlos Vivian. Está un poco pachucho, culpa de atesorar tanta experiencia y sabiduría con 95 años, así que saludos, Carlos, y que te mejores. Bueno, Gerardo Diego y el balón de los Arenales. ¿De qué va esta historia? Se van a preguntar algunos. Bueno, va de un gran poeta, que eso no es nada nuevo, de uno de los grandes poetas de la generación del 27, y de un poema donde Gerardo Diego exalta un balón de fútbol con el que evoca los recuerdos de su niñez. El deporte ya tiene un importante protagonismo en los primeros años del siglo XX, y como gran parte de los poetas del 27, Gerardo Diego pues era aficionado a practicar deportes, o por lo menos juegos. Pero sí que era aficionado desde otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, en 1925, Gerardo Diego escribe las crónicas de la Vuelta Ciclista a Cantabria, en el periódico de su amigo Pic del Río, en la Atalaya. Y gracias al epistolario de Gerardo Diego que publicó Julio Neira, y por testimonio también de sus hijas, sabemos que le encantaba el Tour de Francia, le gustaba el ciclismo. También sabemos, como nos dijo Ramón Teja en su conferencia en este ciclo, que era racinguista, que era un seguidor del Racing, y que sus hijas sabían si el equipo había ganado o perdido, nada más sabiendo el estado de ánimo de su padre. Si su padre estaba feliz, había ganado. Si su padre estaba un poco cabizbajo, es que el Racing había perdido. Ya digo que los poetas del 27 son aficionados al deporte, incluyen esa temática en sus versos. Y quizás la oda a Platko, aquí tenemos unas imágenes que evocan esa oda, la oda a Platko de Rafael Alberti, sea la obra más significativa e importante de este periodo, de los años de la generación del 27. Se trata de la exaltación del portero húngaro del Barcelona en la final de la Copa del Rey que se disputó en Santander en 1928. Tuve ocasión de hablar de esta final y del poema en el primer ciclo que organizó la Sociedad Menéndez Pelayo. Cosío, José María de Cosío, estaba vinculado al Racing en aquellas fechas, era simplemente socio, poco después sería vicepresidente y en 1933 fue cuando fue elegido presidente del club. Bueno, Rafael Alberti invitó a
Cosío invitó a Rafael Alberti a ver el partido y es un protagonista indirecto de este poema. Por cierto, por las cartas que mantuvo con José María de Cosío, sabemos del interés que tuvo Gerardo Diego por asistir a esta final y también de los preparativos que se hicieron para que pudiera acudir a la tercera y definitiva final, porque la final requirió de 3 partidos. En aquellos tiempos no había lanzamientos de penalti y cuando había empate, pues resulta que se había empate en la prórroga, no había penaltis y sencillamente se jugaba otro partido. Pues bien, se requirieron 3 partidos para saber quién sería el campeón, que finalmente fue el Barcelona. No sabemos si acudió, pero Cosío se encargó, eso sí, de conseguir las localidades. Una pena, desde luego, que Gerardo Diego no hubiera acudido a la primera final, porque hubiera sido glorioso que también escribiera un poema, ¿no?, para hacer la competencia a Rafael Alberti. El poema de Alberti se centra en la actuación del portero. Sufrió una patada, bueno, estamos, a ver si repetimos la imagen. Sí, amigo. Pero bueno, si se traba, utilizamos y esto. Ahora, bueno. Sí, va por ahí, Bueno, esas son las imágenes. A la izquierda la final fue Real Sociedad de San Sebastián y Barcelona. A la izquierda el jugador es un delantero, el delantero centro de la Real Sociedad. Es el momento en que le da una patada a Plazco. Se llama Cholín, el delantero. Y a la derecha está pues cuando le están atendiendo, ¿no? Y la oda a Plazco comienza con: nadie se olvida, Plazco, no, nadie, oso rubio de Hungría. Y bueno, es un poema que de alguna manera nos evoca a Píndaro con la exaltación de los campeones de los Juegos de la antigua Grecia. Su incorporación al campo fue lo más intenso del partido, porque imagínense, la Real Sociedad jugaba contra un equipo que no tenía portero, que el portero era un jugador de campo. Pues la situación era pues muy delicada para el Barcelona, que además jugaba con un hombre menos. Cuando se incorporó Plazco, pues yo creo que fue lo que exaltó un poco la lírica de Alberti, y de ahí el poema, la poesía. Bueno, vamos a ver si pasamos al siguiente. Así. Bueno, el poema de Alberti, ya digo que es el reconocimiento de un héroe que sale victorioso de un estadio, como digo, igual que Píndaro hace con los antiguos atletas griegos. Pero Gerardo Diego escribe el balón de fútbol, que así se llama el poema, añorando su infancia. En el libro, Gerardo Diego recupera las emociones de la niñez y, aunque sabe que es imposible regresar a ese tiempo de felicidad tocando con sus versos esa infancia perdida, pues bueno, pues nos ofrece unos poemas realmente deliciosos. El libro donde descansa el poema del que vamos a hablar es Mi Santander, mi cuna, mi palabra, obra que Gerardo Diego escribió entre 1946 y 1961. Su primera edición es de 1961, lo editó la Diputación Provincial de Santander, aunque bueno, yo me he manejado con una edición de 1996, que el Ayuntamiento editó con motivo del centenario del nacimiento del poeta. Y esta obra quizás es la más querida de Gerardo Diego. Forma parte de su propia biografía, de su geografía, de su entorno familiar. Su introducción es preciosa, se titula Bautismo, y los versos finales dicen lo siguiente: amigos que conmigo crecisteis, compartisteis, maestros, apadrinad vosotros este libro, sus cantos son vuestros.
Mucho canté, mis hijos del sueño son ya prole, son muchos, más que los de la carne, y aún quieren que los lleve a cuchos. De mis hijos con alas es este el que más quiero, bautismo. Acercaos a la cuna, mirad bien en sus ojos, yo mismo. Mi Santander, mi cuna, mi palabra. Bueno, el libro está dividido en 7 capítulos. El primero está dedicado a Santander, dedica versos a lugares emblemáticos y muy señalados, Peñacabarga, Peñacastillo, Ciriego, las Atarazanas, y a recuerdos relacionados con sus vivencias en la ciudad, ¿no? El segundo se detiene en el mar, o la mar. Ahí están poemas a las playas, al faro, a las regatas, a Puerto Chico, a su bahía natal. El tercero se dedica a las elegías y ofrendas de amigos y personajes, como los Menéndez Pelayo, Concha Espina, José del Río, Jesús Cancio, Carlos Salomón, Alejandro Gago. He visto por ahí a Leonor, hija del poeta de Alejandro Gago, que tiene una voz exquisita porque Gerardo Diego le exalta la voz que tenía también. El quinto lleva por título La novela de una tienda. Bueno, los padres de Gerardo Diego, Manuel Diego Barquín y Ángela Cendoya, eran propietarios de un comercio de tejidos que se llamaba El Encanto. Estaba situado además debajo de su casa, y este capítulo pues está inspirado en la tienda y en las vivencias que tuvo Gerardo Diego con los personajes, los familiares, los clientes, los objetos que se pueden encontrar en una tienda. El sexto se le dedica a sus hermanos y el séptimo a la montaña, donde hace un recorrido a los lugares de la entonces provincia de Santander, Santander, Castro, Laredo, Santoña, El Astillero, Valderredible, Santillana, Altamira, Reynosa. Bueno. Y el capítulo cuarto, que le he dejado para ahora, que es el que más nos interesa, porque vamos yendo poco a poco al poema, se dedica a los juegos de su infancia. Y ahí están representados algunos de ellos. La mayor parte son juegos que tienen como principal protagonista un objeto. Está ahí, pues vemos el aro, las canicas, la cometa, la trompa, el diablo. En este capítulo también hay un poema muy bueno para mí, me encanta, dedicado a los bolos, y aunque parezca descolocado, también se incluyen los toros, pero bueno, era una práctica también de los niños de entonces, pues jugar a ser torero, ¿no? Entonces, pues imitaban a los toreros con unas cabezas de mimbre y bueno, jugaban a los toros. Pero, desde luego, el juego y el objeto por excelencia es el balón de fútbol. Tener un balón, Dios mío, qué planeta de fortuna. Así empieza el poema de El balón de fútbol. Capaz de cautivar a millones de seres que lo persiguen anhelando su posesión. Es igual que si corren detrás de él o lo hacen con la mirada desde un televisor o desde el campo de fútbol. El balón de fútbol hipnotiza cuando se mueve. Tiene un poder especial. Estoy seguro de que si se soltara ahora mismo por la calle un balón y estábamos paseando, hay un buen número de los que están aquí presentes, lo digo por futbolistas profesionales que lo han sido, no voy a mencionar a ninguno, pero aquí hay varios. Sin lugar a dudas, sus pies se irían instintivamente detrás del balón. Tiene algo un balón de fútbol. Y el caso es que tiene poco valor, no es una gran cosa. Solo contiene aire. O, en vez de llamarlo aire, una porción de nada, con lo que es más paradójico todavía. Pero es muy poderoso. Hay una frase de un poeta galés que a mí me gustó mucho cuando lo leí. El poeta se llama Thomas Dylan, que dice: la pelota que arrojé cuando jugaba en el parque aún no ha tocado el suelo. El tiempo pasa, pero el balón de nuestra niñez pues todavía está ahí, como si estuviera esperando a que bajara del chut que le hemos pegado. Y Gerardo Diego arroja su balón
sobre un campo especial, el campo de su niñez, que es el campo de los Arenales de Maliaño. Ese campo ya no existe, pero el balón parece que continúa rodando gracias a ese poema. Bueno, ¿y qué son los Arenales de Maliaño? ¿Dónde estaban? ¿Por qué los cita Gerardo Diego? Bueno, esto es una fotografía coloreada de los Arenales de Maliaño o de parte de los Arenales de Maliaño. Los Arenales efectivamente forman el principal campo de fútbol donde se jugaba a este deporte en Santander en los primeros años del siglo XX. Ya digo que esta fotografía coloreada nos puede ubicar porque tenemos como punto de referencia lo que ahora es la biblioteca, que sería esto, la biblioteca, el archivo histórico, que antes era pues la tabacalera, que eso lo hemos conocido los que ya hemos pasado de ser algo jóvenes. No sé exactamente el año de la foto, yo creo que es la primera década seguro del siglo XX. Supongo que se jugaría en una zona que no se ve, se jugaría por aquí. Después, años después, esta zona también se llenaría de arena que se extraía de las dragas del puerto, y esto se completaría, y aquí también con arena jugarían los chavales a fútbol. Es cierto que al fútbol se jugaba en el Sardinero, en los terrenos de Castañeda, y también estaba la campa de la península de la Magdalena. Eran los lugares. La Albericia no cuenta. La Albericia se jugó el primer partido allá por 1902, pero era en un hipódromo y fue porque era un partido especial. Pero donde se jugaba era o en el Sardinero o en la campa de la Magdalena. Pero hablaremos de la Magdalena también. Pero la cuestión es que en los Arenales era muy cómodo porque estaba más cerca de la ciudad, no se hacían charcos porque había arena, y además era un campo de todos, de nadie y de todos, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora, hacemos un pequeño alto para leer el poema. Vamos a leer el poema de Gerardo Diego, El balón de fútbol íntegro, y después ya poco a poco lo vamos analizando. Y para leer al poema, yo me he traído de Torlavega, he invitado a Torlavega a Conchita Vidiella, que le pido por favor que se acerque un momento, y aquí de pie, porque nos lees, por favor. Le puedo quitar la mascarilla, ¿no? Si no hay 11, hay 7. Qué elegante es el inglés. Decir Sportman, teat back, gritar gol, corner, penalti. Aún no se ha abierto el royalty. Marca tú la portería, textos y guardarropía. Somos 7 contra 7. Un portero y un defensa, 2 medios, 3 delanteros, eso se llama la V. Y a jugar, vale la carga, pero no la zancadilla. Yo miedo nunca lo tuve. Una brecha en la espinilla. Ya se desinfla el balón, sopla tú fuerte la goma.
ata ya el cuero marrón. El de badana en colores, déjaselo a los menores para botar con la mano. Mañana a la Magdalena, a jugar contra el Piquío. Y al Plazuela, desafío. Tener un balón, Dios mío. Muchas gracias. Bueno, seguimos, si puedo. Que no me manejo yo con este chisme. Menos mal, Ángel, que te tengo aquí a mi lado. A ver, aquí, pero me sale esto y no sé. ¿Sí? Vale, muy bien. Bueno, pues ese es el canto al balón de Gerardo Diego, con un ritmo octosílabo, salpicado de anglicismos, percibiendo olores, organizando un partido de 7 contra 7. Entre sus versos hay patadas, inconvenientes, tácticas y hasta un famoso café de tertulia, y además de tertulia racinguista, que se abriría años después, el Royalty. Hablaremos de ese café también. Hay un montón de énfasis en aquellas emociones, esperando la llegada del jugador que portaba la pelota. El poeta nos traslada instantes donde tener un balón suponía poder gozar y compartir ese gozo multiplicándolo en el juego. El libro Mi Santander, mi cuna, mi palabra, tiene mucho de autobiografía, lo hemos dicho. Creo que podemos deducir que Gerardo Diego disfrutó de los juegos que menciona en el libro y que seguro que vivió esa experiencia de gozar con un balón cuando era niño. Suspiro. Me tiene manía esto, Ángel. Ahí le he cazado. Aquí estaba, Fermín Sánchez. Bueno, claro que no voy con esto. Ahora. No, con Fermín Sánchez. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de los arenales. Sí que me gustaría que estuvieran estas imágenes. Y quien nos describe de una manera maravillosa los arenales para que tengamos una idea de lo que significó para los futbolistas es Fermín Sánchez, un periodista que firmaba en El Pueblo Cántabro con el seudónimo de Pepe Montaña. Fermín Sánchez fue contemporáneo de Gerardo Diego, vivió en primera persona el origen y desarrollo de los primeros deportes en Santander, fue consciente además de la importancia que estaba teniendo el deporte en la sociedad y desde mi punto de vista llevó a cabo dos grandes proyectos. Uno fue el de participar activamente en ese desarrollo del deporte como organizador y como impulsor de varios de ellos. En fútbol, por ejemplo, fue el primer árbitro de Cantabria. Llegó a pitar una final de la Copa del Rey, en 1924 concretamente. Esa final la jugaron el Real Madrid y el Real Unión de Irún, ganó el Real Unión de Irún, se jugó en Atocha. Fue fundador de la Federación Cántabra de Fútbol, que por cierto el año que viene, en 2022, se cumple el centenario de esta federación. Fue fundador del Colegio de Árbitros y de la Escuela de Entrenadores de Cantabria. También lo fue fundador de la Federación Atlética Montañesa y fue uno de los fundadores del Club Marítimo. Organizó pruebas ciclistas, atléticas, náuticas, fue concejal también del Ayuntamiento de Santander, donde impulsó el proyecto de un estadio municipal, que por cierto no llegaría a hacerse realidad porque destituyeron al alcalde, Emilio Pino. Pero además de ser un hombre comprometido, activo del deporte,
Otro de sus logros fue que desde su labor de periodista reunía constantemente datos para que después tuviera la opción de publicar un resumen de todo lo que sucedió en aquella época y para hacer lo que yo considero que fue la base de la historia del deporte en Cantabria, ¿no? Con un libro que es una joya, que es Archivo Deportivo de Santander, que está editado en 1948 y donde resume ese origen y desarrollo de nada menos que 16 deportes en Cantabria, entre ellos el fútbol, que es el más copioso. Y ya que hablo de Fermín Sánchez, hago un pequeño inciso para saludar a Armando González, que está aquí con nosotros y que yo creo que es un hombre que no creo que haya habido en Cantabria, un hombre que haya publicado tanto de deporte como Armando, ¿no? Y que yo en alguna manera siempre he pensado que es un continuador de la labor que hizo Fermín Sánchez. Bueno, seguimos. Vamos con otra diapositiva. Bueno, y precisamente en este libro Fermín Sánchez nos describe ese espacio surgido en Santander durante los primeros años del siglo XX, que fue la principal plataforma, ya digo, de los inicios del fútbol en Santander. Y en su archivo deportivo, Fermín Sánchez describe así los arenales de Maliaño. La campa histórica del fútbol santanderino tenía fisonomía propia. La Junta de Obras colocaba sus dragas vomitando arena constantemente que recogían las tuberías colocadas sobre caballetes que había montado una empresa extranjera. La arena fue cubriéndose de matas, de verde, de juncos, de cáscaras de moluscos. Había una escollera que circundaba parte de la marisma rellenada y otra parte quedaba formando una playa peligrosa. En la campa propiamente dicha, a fuerza de correr y patalear, se había hecho un terreno llano. Era el campo de juego de todos y de nadie. Y en estos arenales, Gerardo Diego suelta el balón y se pone a jugar con sus versos. Y repasamos esos versos. Tener un balón, Dios mío, qué planeta de fortuna. Vamos a los arenales, 5 hectáreas de desierto, cuadro y recuadro del puerto. Qué olor la tabacalera. Bueno, la tabacalera sería este edificio de aquí. Este es el cuadro, recuadro del puerto. Y yo calculo que los chavales jugarían en esta zona de aquí y posteriormente, cuando se rellena la foto que hemos visto, cuando se rellena esto, porque esto todavía es agua, jugarían por aquí. Aquí hay un campo de fútbol que les hablaré después de este campo de fútbol. También supongo que podían jugar por aquí antes de que se construyera este campo. Y esta zona serían los arenales donde jugarían los chavales a los que se refiere Gerardo Diego en su poema. El mapa es posterior, ya digo, yo creo que es de 1926 y obviamente es posterior a la fotografía. Bueno, el fútbol se instala en Santander en 1902. En 1902, cuando Gerardo Diego tiene 5 años, y en ese año se disputa en España la Copa de la Coronación en Madrid. Es con motivo de la jura de Alfonso XIII, cumple la mayoría de edad y se proclama rey, con un acto que no es una coronación, es una jura, pero bueno, por ese motivo el Ayuntamiento de Madrid organizó un torneo entre los pocos equipos que había en España. Yo creo que fueron 3 o 4 los que participaron, pero bueno, lo importante es que fue un antecedente de lo que es la Copa del Rey. Y pocos meses después de la Copa de la Coronación se jugaría en Santander el primer partido de fútbol del que se tiene constancia escrita, y que además se juega con motivo de una visita que hace el joven Alfonso XIII a Santander, y no sé, le quieren homenajearle organizando un partido en el hipódromo que había en la Albericia. Bueno,
además de jugar ese partido, se forma el primer equipo que se conoce en Cantabria, que son los mismos jugadores de los dos equipos, se reúnen y forman, hacen una pequeña asamblea y forman el Cantabria Fútbol Club. Bueno, forman el equipo, se jugaron algunos partidos en la segunda playa de Sardinero, ya hemos dicho, pero cuando pasó el verano, pues el fútbol se fue evaporando, se quedó aletargado en las pequeñas plazuelas de una ciudad que por entonces tendría aproximadamente 55.000 habitantes, más o menos. En 1906, cuando Gerardo Diego ingresa en el Instituto General y Técnico de Santander, que es el actual Instituto de Santa Clara, allí va a estudiar los 6 años de bachillerato. En ese tiempo es cuando las dragas de la Junta de Obras del Puerto comienzan a dar forma a los arenales, que ya hemos visto que están situados en las inmediaciones de lo que sería la actual calle Marqués de la Armida, cerca del antiguo edificio de Tabacalera. Era un suelo perfecto para jugar a fútbol, amplio, más cercano al centro de la ciudad que la Albericia, como he dicho antes, o al Sardineo, a la península de la Magdalena, y además que no había que alquilarlo o pedir autorización para jugar. Tú ibas allí a los arenales y fuera. Por eso se convirtieron en los terrenos preferidos de los chavales, de los chavales y de los que no eran tan chavales, de los jóvenes. Naturalmente, el fútbol se jugaba en la ciudad y otro de los motivos por los que los futbolistas se iban a los arenales era porque se organizaban algunas trastadas en las calles jugando a fútbol, había bastantes incomodidades. Estas imágenes no son de Santander, son imágenes que he capturado de otros libros y de otras publicaciones, pero que dan un poco la idea de lo molesto que era jugar a fútbol cuando había entre la gente, ¿no? Ya digo, no son imágenes de Santander, pero sí corresponden a Santander unas redondillas que publicó el Cantábrico el 23 de marzo de 1917 con el título Rediez con el balompié. No digo el autor porque venía una X como autor, bueno, sería una X, bueno. Pero son muy graciosas y hace referencia a estas imágenes y además que, ya digo, expresan el motivo por el que los chavales también iban a los arenales. Las redondillas, algunas de ellas, no las voy a leer todas, dicen lo siguiente. No vivimos, no señor, en una ciudad, vivimos, como todos advertimos, en un gran campo de esporto. Por todas partes se ve cuánto, adquiriendo salud, la infancia y la juventud gozan con el balompié. Y con gran admiración vi que hacía 1000 piruetas un cojo con 2 muletas para jugar al balón. Nadie en el balón repara mientras rueda por la calle, pero hay de aquel que se halle con un balón en la cara. Cualquiera por el balón puede dejar de ser guapo y quedarse con un papo del tamaño de un melón. Como a otro por esta guasa, por bromas tan inocentes, se le pueden ir los dientes a comer fuera de casa. Me paso algunas. Puede acudir en montón la gente por divertirse y hasta puede interrumpirse la libre circulación. Y con un ardor bravío que ha de aparecer al fin, podría armar un joyín de padre y muy señor mío. O a una persona que sola o acompañada transita y recibe en la carita un golpe por carambola. Por eso la población exige sin amenazas que en nuestras calles y plazas no juegue nadie al balón. Si de jugar no se para cuando por la calle andemos, en esta ciudad tendremos siempre en riesgo nuestra cara. Y entonces dirá este cura, quien en mi ciudad bonita quiera vivir necesita tener la cara muy dura. Bueno. Seguimos con el poema de Gerardo Diego. No somos 11, no importa.
Si no hay 11, hay 7. Qué elegante es el inglés. Decir sportman, think back, gritar goal, corner, penalti. Aún no se ha abierto el royalty. Bueno, el fútbol había nacido en Inglaterra y las palabras inglesas pues eran muy populares también entre los chavales de los arenales. Entre los jugadores era todo un signo de distinción pronunciar los anglicismos. Era, ya digo, un síntoma de que se conocía el juego. Y, bueno, no digo la mayor parte, pero había bastantes equipos que surgieron en aquella época que tenían, pues, estaban basados en palabras inglesas, ¿no? Como la Sportiva Santanderina, la Sportiva España, el Strong, el Sporting Santanderino, había un Sporting Santanderino, y naturalmente el mismo Racing Club. Era la moda de poner también nombres ingleses a los clubes. Seguramente, para emparejar la rima del penalti, Gerardo Diego se refirió en el poema a un famoso establecimiento, el Café Royalty, que no tiene nada que ver con el que se llama así en la actualidad, y que estaba ubicada en la calle de la Blanca, evocadora de la guantería perediana. Me he acordado, Raquel, de tus clases de Jesús María Pereira. Porque el Royalty pronto comenzó a ser sede de conocidas tertulias, hasta el extremo de convertirse en punto neurálgico de la actualidad de la ciudad. En este café hubo 3 famosos grupos de reuniones, 3 famosas tertulias que impulsaron proyectos culturales, artísticos, sociales y deportivos que dejaron su huella en la historia local de Santander. Era una época en la que todavía las tertulias tenían mucho peso. Las tertulias del Royalty eran 3: la Leonera, la Cuerda y el Catastrófico. La verdad es que no sé por qué se llamaban así, pero así se llamaban. Y estaban situadas en diferentes lugares del local. Me voy a un artículo de Fermín Sánchez, publicado en La Hoja del Lunes, el 31 de diciembre de 1956, para describir cada una de esas tertulias. La Leonera, dice Fermín. En los altos del Café Royalty, mirando a la cuesta asfaltada de la calle de la Blanca, había un rincón ruidoso, alegre, mundano. Las mesas de mármol lo mismo servían para sostener barajas de póker, fichas de dominó o tableros de ajedrez, que para proyectar una obra grande en beneficio de Santander. Aquella peña de amigos era generosa y sentía en el alma de los consocios un santanderismo tremendo. Ay de aquel que ante los bigotes de aquella buena gente dudara del valor de esta bendita tierra. Como lo que eran, como leones, caían sobre el imprudente. Esta peña, por ejemplo, impulsó la organización de la famosa corrida monstruo que se celebró en Santander. Vamos con la otra tertulia. La Cuerda, dice Fermín. Abajo, según se entraba por la ribera a mano derecha, estaba otra colección de amigos. Médicos, abogados, periodistas, arquitectos, mecánicos en su mayoría. Vibraban con el mismo sentimiento por un Santander mejor. Ideas, proyectos, realidades, todo se conjuntaba si en beneficio de su tierra nativa había que trabajar. Y añado yo que entre los proyectos que nos señala Fermín Sánchez y que llevaron a cabo los socios de la Cuerda se encuentra el homenaje en forma de banco que se dedicó al cirujano Vicente Quintana. Se puso en marcha también la reglamentación del primer campeonato provincial de bolos y el acto de despedida en el último verano que pasó Alfonso XIII en Santander, donde nos recuerda Fermín que también participaron republicanos. Y finalmente el Catastrófico. Dice Fermín, a la izquierda, entrando, había otro núcleo numeroso, joven, alegre y deportivo. Era una curiosa mezcla de militares y paisanos. Allí se cobijaron los que luego han sido generales prestigiosos. En los divanes verdes descansaban los héroes de África, cual Luis Balcázar, Manoli Pepe Vierna, Gumersindo Gándara y otros tantos más. Continúa Pepe Montaña diciendo, el grupo civil había contagiado a la oficialidad del Regimiento Valencia sus aficiones favoritas, los deportes.
En aquellas veladas nocturnas se comentaban las noticias deportivas con verdadera fiebre. Allí se recibía a todo lo más selecto de España en el ambiente deportivo. No había federativo, árbitro, crítico deportivo, equipo de fútbol, pedestrista, ciclista o motorista que no llegara a Santander y no fuera de partir en aquella peña. Bueno, el catastrófico patrocinó una candidatura a la presidencia del Racing, la de José Nova, que salió elegida en 1916, presionó para que se trajera a Santander el primer partido de fútbol de la selección nacional, que vino en 1927, y además promocionó a un racinguista, a Óscar, que era un gran delantero centro que tenía el equipo, para que jugara aquel partido en la selección nacional, circunstancia a la que se refiere la fotografía de la imagen, ¿no? Está Óscar con la camiseta nacional intentando rematar de cabeza, y el marcador del encuentro, el marcador final del encuentro, que fue a favor de España. El gol lo metió Óscar. Con el gol de Óscar se ganó 1-0 a la selección de Suiza. Fue el primer partido de la selección en Cantabria, en Santander. Y seguimos con el poema. Marca tú la portería, textos y guardarropía. Somos 7 contra 7. Un portero y un defensa, 2 medios, 3 delanteros. Eso se llama la V. Y a jugar. Vale la carga, pero no la zancadilla. Yo miedo nunca lo tuve, una brecha en la espinilla. Bueno, los partidos en los Arenales de Maliaño también marcaron una etapa en la historia del fútbol santanderino que se dio en llamar la Era del Palo. ¿Por qué se llamaba la Era del Palo? Bueno, pues aquí yo he traído 2 palos colocados sobre la arena que no corresponde a los arenales, pero que bueno, era porque los jugadores iban con los palos a cuestas y los anclaban en la arena para marcar las porterías. Los futbolistas que organizaban partidos lo hacían obviamente con diferentes niveles de formalidad, ¿no? Que se pactaban antes del encuentro. Se pactaba el número de jugadores, que a menudo, como es el caso, pues no eran 11 contra 11, o con las dimensiones del campo, que se marcaban con palos y estacas, pues surcando la tierra arenosa, igual que se hace todavía en la playa. Ahí seguro que aquí hay futbolistas de playa que han jugado y saben muy bien cómo se marcan las porterías, como la flexibilidad y los pactos que hay que tener para saber la longitud de las mismas. Con respecto a la V, supongo que la disposición de los jugadores se refiere a una visión desde la portería, porque el 1-1-2-3, que es el que marco aquí a la izquierda, es la disposición que nos cuenta Gerardo, Diego, pero claro, visto desde la portería propia, porque lo tradicional es ver la disposición táctica desde la portería contraria. Esto, por ejemplo, es el sistema piramidal, que sería el más básico, el inicial del fútbol, ¿no? Que eran 2 defensas, 3 medios y 5 delanteros. Después ya se complica con la W y todo eso. Y más que se complica después. Bueno, y hablando de textos y guardarropía, jugar en el campo de los Arenales tenía su procedimiento, ¿no? Fermín Sánchez nos dice que había que madrugar para adquirir el derecho a jugar en él. Quien primero colocaba un par de prendas de vestir y con ellas formaba una portería, adquiría el dominio. O bien prendas de vestir, añado yo que o libros si eran estudiantes, que seguro que había, y seguro que aquí hay varios que hemos hecho eso en el colegio o en cualquier otro sitio, vamos con nuestros libros y queremos jugar un partido y no tenemos portería, con los libros suficiente. Es cierto que cuando venían los mayores, en especial los futbolistas del Santander Fútbol Club, que también jugaban en los Arenales de vez en cuando, pues el respeto a la fuerza y a la autoridad de la edad pues imponía dejarles a ellos, ¿no? Las descripciones del Archivo Deportivo de Santander también nos describen el mecanismo de los partidos. Ahora leo textualmente lo que nos dice Fermín Sánchez sobre estos partidos.
La mayoría de los días se jugaba montando unas porterías caprichosas. La ropa de los combatientes se dividía en 2 partes por cada bando. Se colocaba una de ellas en un sitio que se suponía era el de otras veces. Se medían 20 o 25 pies del jugador que mayor número calzaba y se colocaba al otro extremo el otro montón de ropa. La misma operación y por las mismas personas se verificaba en la otra portería. Y esto hecho, los reservas del equipo se encargaban de vigilar al portero para que no disminuyera la distancia que había entre la ropa de su meta. Que también era un buen truco para el portero, hacer la portería más pequeña. Bueno, sigue diciendo Fermín Sánchez. Otros días se traían los palos de Goal a cuestas. De aquí nació el nombre de Era del Palo, de esa bendita época en que todo se entregaba al club: el dinero, la juventud, el trabajo y el cariño. Se ponían los palos y se medía cuidadosamente la altura. Los más modestos no tenían el larguero superior y este se sustituía por una cuerda de bala. No daba para más el ahorro social. Eran tiempos de escasez, pero de entusiasmo. Y en otro pasaje del libro, Fermín Sánchez también dice: la era del palo es todo el poderío de los arenales. Mientras fue forzoso jugar en aquella arenosa campa, se llevaban los palos sobre los hombros y se desnudaban los jugadores a la vista del público. Todavía en el verano se podían aguantar esas molestias, porque tenían los deportistas cercana la marisma o los comienzos del actual cuadro para bañarse a la terminación de los partidos. Mas en invierno, la falta de casetas y la temperatura baja del agua del mar imponían el vestirse sin haberse quitado el sudor y muchas veces deprisa y corriendo para evitar que la lluvia calara los trajes. Bueno, Gerardo Diego también se refiere en su poema a algunos lances del juego, como la carga o la zancadilla, porque el nuevo deporte que estaba germinando en los arenales con el balón de fútbol tenía obviamente sus inconvenientes. Fermín Sánchez nos relata que jugar allí se tropezaba con la oposición de las familias para que los chicos jugaran, pues entendían que el juego era demasiado fuerte y se podía malograr la juventud. Por eso no se publicaban en la prensa los nombres de los jugadores que no gozaban de la autorización paterna, poniendo solamente sus iniciales. La prensa. La prensa tiene una función importante en esa evolución del fútbol de los arenales. He seleccionado algunos recortes, datan entre 1906 y 1910. El que está debajo de la cabecera del Cantábrico es bastante significativo. Dice lo siguiente, por si no lo pueden leer. Fútbol en el título, y dice: el team volante desafía al SSS, son las iniciales de Sociedad Esportiva Santanderina, y Orión, a los dos, a una unión de los dos equipos, a un partido de desquite en los arenales de Maliaño, a las 4 de la tarde, con el team siguiente: delanteros, López F., Romero, Blanco, Alcalde y X. Ese X seguramente era de un jugador que no tenía el permiso paterno para jugar, o bien que tendría algún tipo de problema si alguien sabía que iba a jugar a fútbol allí a los arenales. Y sigue el texto del periódico con medios: Zenón, capitán, Cabezón y Agaluce; zagueros, Carranza y Cuetos; portero, Sollete. Bueno, hay muchos tipos de anuncios como este. En los arenales también hay acontecimientos o partidos de cierta importancia. Por ejemplo, hay partidos de equipos de Santander, selección de Santander, con tripulantes de barcos extranjeros. Hablaba de partidos internacionales, bueno, lo eran. Pero bueno, son los anuncios de los desafíos entre los equipos los que más nos interesan, ¿no? Enfocándolo al poema de Gerardo Diego. Los jugadores, los capitanes, iban a las redacciones de los periódicos y entregaban las pequeñas notas y rogaban que se publicara los pequeños anuncios de desafíos como el que hemos leído, ¿no? Y bueno, eso despertaba cierta expectación entre la gente que lo leía, y la gente que lo leía también tenía cierta expectación al saber que se publicaban por comprar el periódico.
Aquí quiero resaltar que lo que está ocurriendo con los Arenales es también el nacimiento de la prensa deportiva. Y no es ninguna exageración. Ya digo, los periódicos están encantados y los deportistas que juegan a fútbol y que envían los desafíos y las informaciones de los resultados ya empiezan a hacer crónicas, porque claro, envían los desafíos, pero después envían unas crónicas de los partidos que también se publican, ¿no? Y hay un caso, por ejemplo, Josh es el primer, no me equivoco, creo que es el primer redactor deportivo que tiene el Cantábrico. Josh es Pepe Veraza, que es uno de los pioneros del fútbol en Santander, en Cantabria, y jugador de varios equipos, y después se incorporaría al Racing como el primer entrenador que tuvo el Racing. Es decir, gente del deporte son los que estimulan el periodismo deportivo, las crónicas deportivas, y a los periodistas deportivos. Seguimos con el poema de Gerardo Diego, que todavía nos mantiene en los Arenales. No vamos a salir de los Arenales porque el partido y el balón está botando por ahí. Ya se desinfla el balón. Sopla tú fuerte la goma. Ata ya el cuero marrón. El de badana en colores, déjaselo a los menores para botar con la mano. Bueno, el balón es el objeto mágico alrededor del cual gira todo el proceso del partido, y en este caso el poema de Gerardo Diego. Hay un estudio antropológico de Desmond Morris sobre el fútbol, recogido en su obra El deporte rey, que puede ayudarnos a comprender algo de esa magia que encierra el balón de fútbol. Morris señala que su principal propiedad, la propiedad del balón, es su movilidad imparcial. Movilidad imparcial. Es decir, aquella que es consecuencia de su forma esférica y que por lo tanto permite una respuesta imparcial y previsible a cualquier toque. En opinión de Morris, el hecho de que la pelota pueda controlarse con precisión gracias a la pericia y habilidad del jugador, y hablo comillas aquí, eleva el fútbol moderno de tosco juego tumultuoso al nivel de una forma artística. Cuando el balón se desinfla, esa movilidad imparcial desaparece. Igual que desaparece lo esférico y la precisión para dominarlo y dirigirlo. Por eso, Gerardo Diego sabe que es necesario hacer un alto para inflar el balón. Es posible que alguien con buena voluntad ofrezca la posibilidad de jugar con otro balón, uno menos pesado, más fino, con un bote más nervioso, con un bote más sensible, que hace más difícil el control porque es más chispeante y que incluso puede estropearse con los patadones, ¿no? Es verdad que todavía en ese tiempo no existe el plástico, que es lo que podíamos entender un balón de estas características, pero sí los balones hechos de badana. La badana es una piel curtida fina de oveja, que serían muy parecidos a los balones de plástico y que no servían para la rudeza de los arenales. Y bien lo sabían los curtidos futbolistas que jugaban con balones de buen cuero marrón, como dice Gerardo Diego. Y seguimos con el poema. Mañana a la Magdalena, a jugar contra el Piquío, y al Prazuela, desafío. Mañana a la Magdalena. Bueno, la península, antes de que se construyera el Palacio Real, tenemos aquí, lo he señalado también con una flechita, en esta zona se jugaban partidos de fútbol, en esta zona. Y aquí era el campo del Santander, un equipo que nació en 1907, que fue anterior al Racing. Y que este equipo del Santander surgió también en los Arenales. Lo que pasa es que después son un poco más serios, más organizados, y hablan con las autoridades y se van a jugar a la Magdalena. En el mismo año de la fundación del Santander, se organiza en Santander lo que podemos considerar como el primer campeonato de fútbol de Cantabria, que es la Copa Santander. Y esa Copa Santander se celebra aquí. Aquí se celebra la Copa Santander.
4 ediciones tuvo esa copa. El primero en 1907. Y además, con la colaboración de la Comisión de Festejos del Ayuntamiento, se disputaban en la Magdalena pruebas ciclistas, atléticas. Y en estas ediciones de la Copa Santander, el Santander se trajo equipos importantes. Se trajo, por ejemplo, al Sporting de Irún, que sería uno de los equipos que después sería el Real Unión de Irún, y el Athletic, que ganó una de las ediciones. El Athletic Club, una de las primeras veces que viene a Santander es para jugar la Copa Santander, que se la lleva, y fue en 1909. En la primera década del siglo XX, además, hay docenas de equipos en Santander en los que se agrupan estudiantes, vecinos de barrio, dependientes de comercio, aprendices de talleres, y todos ellos se retaban en los arenales, como hemos visto en los recortes de prensa. Jugaban además, es una pequeña relación que he mirado, la Recreativa, la Tierruca, el Orión, la Esportiva España, la Esportiva Santanderina, la Comercial, la Camelia, la Escolar, el Hispania, la Montaña, el Piquío o el Plazuela. Estos dos últimos mencionados en el poema por Gerardo Diego. Y el poema de Gerardo Diego, El balón de fútbol, termina como empieza. Tener un balón, Dios mío. Ya hemos dicho que Gerardo Diego menciona en su poesía al Plazuela. El Plazuela estaba formado por estudiantes que vivían en el entorno de la Plazuela de Pombo, que la tenemos aquí al lado. Y allí jugaba Diego Breñosa, que le tenemos ahí en la imagen. Diego Breñosa era jugador del Tierruca y después pues, el Tierruca desapareció y formaron el Plazuela con sus vecinos, ¿no? Decía Fermín Sánchez de Breñosa que era un niño mimado, pero bueno, en el buen sentido, porque la gente le quería mucho. Jugador menudo, ágil en el regate, oportunista y sumamente simpático. En este equipo, además, en el Plazuela, jugaban los hermanos Tomás y Pepe Agüero, que serían elementos muy famosos y valiosos del Racing de los primeros años. Pero bueno, ¿por qué traigo a Diego Breñosa aquí? Breñosa, de alguna manera, penetra en la esencia y en el título del poema de Gerardo Diego, porque Breñosa era el dueño del objeto mágico. Era el que tenía el balón de fútbol. Que tener un balón de fútbol en aquella época reglamentario, con buenas condiciones, no era nada fácil obtener. Pues Breñosa tenía el balón de fútbol que se guardaba como un tesoro en la farmacia familiar que sigue ubicada en la plaza de Pombo. Y además da la casualidad de que esa farmacia está ubicada al lado de ese busto que tenemos ahí, el busto del más ilustre fundador del Racing, que es el pintor Pancho Cosío, que fue el primer tesorero del club. Bueno, sabéis que Pancho Cosío tenía un defecto, tenía una cojera desde niño, él no jugaba fútbol, pero sí que tenía muchas amistades por la Plazuela y sí que quiso incorporarse al equipo como tesorero y bueno, y vio muchos partidos y dibujó, incluso tiene dibujos bocetos sobre los campos de sport y sobre sus compañeros. Con respecto a Diego Breñosa, es como si Gerardo Diego escribiera el poema pensando en él, porque lo primero que hace un futbolista cuando llega a los arenales es buscar el balón. Yo creo que lo hemos hecho todos los que hemos jugado a fútbol. Quedamos con los amigos en la playa, en este caso pienso en los arenales, pues hay que pensar en quién tiene el balón. Y si no está la persona que tiene el balón, estamos todos esperando a ver cuándo viene, ¿no? Tener un balón, Dios mío. Ya voy terminando. El Plazuela, el equipo de Breñosa que menciona el poeta, también nos conduce al comienzo de la historia del Racing, porque junto con el Escolar, que es otro de los equipos que he mencionado que jugaban en los arenales, también eran amantes de las palabras inglesas y fundaron
el Santander Racing Club. Algo que no hemos mencionado, pero que hasta cierto punto tiene su lógica, es que los partidos de los Arenales eran informales. A veces el equipo no se presentaba, no había suficientes jugadores. Pues bien, en 1913, futbolistas que iban mucho por los Arenales y que sufrían de esa falta de formalidad, decidieron intentar poner orden en lo que era la organización de los partidos de fútbol. En otras palabras, intentaron ponerse serio con este deporte que estaba creciendo, igual que el interés de los aficionados. Y se decidió crear, junto con los propietarios de los terrenos de Castañeda en la Segunda Playa, una comisión para gestionar lo que llamaron campos de sport, que además del fútbol nació con la idea de dinamizar el verano de Santander y celebrar también otro tipo de competiciones y pruebas atléticas, ciclistas, había patinaje también. Bueno, el terreno se acotó y se decidió organizar un campeonato de inauguración. El campeonato de inauguración, el torneo de inauguración de los campos de sport en 1913. Pues bueno, pues estos chavales que jugaban en los Arenales, en el Prazuela, con Breñosa, en el Escolar, como Álvaro Zubieta, los hermanos Mariano y Valentín Zubizarreta, los hermanos Ángel y Joaquín Sánchez Losada, Carlos Irureta Goyena y otros futbolistas de los Arenales como José Roncal, Mateo Pérez, Julio Ojenbarrena, Julio Gracia, Jesús Sierra, Álvaro Flores Estrada, Adolfo Torres, José Solana, Antonio Lavín y naturalmente, repito, Diego Breñosa con su balón de fútbol muy importante. Todos decidieron presentarse a ese campeonato, a ese torneo de inauguración de los campos de sport, con un nuevo equipo que era el Racing. Y ahí se jugó el primer partido del Racing. Bueno, Gerardo Diego, con su poema, nos ha invitado a hablar del Racing y ahora voy a hablar de otro equipo de los Arenales, que surgió años después. Bueno, no tiene relación con el poema, excepto su íntima vinculación con los Arenales. ¿A alguien le suena esta imagen? ¿Dónde está ubicada? Canalejas, efectivamente. Este es el inicio de la cuesta de Canalejas. Y una fábrica que era la Société Générale Cirage Française. Esta fábrica tenía un trato especial con sus trabajadores. Para la época, primeros años del siglo XX, era un trato realmente vanguardista desde el punto de vista sindical. También podríamos decir que los representantes de los trabajadores eran ejemplares, que no eran del prototipo revolucionario destructivo. Bueno, yo no sé si era por los patrones o por los obreros. El caso es que había un entendimiento ejemplar entre unos y otros que hacía prosperar a la empresa. Y la empresa correspondía. En 1918, por ejemplo, esta empresa comenzó a dar un mes de sueldo como prima gratuita a las obreras que alumbraran un hijo. Aquí podemos comprobar que fue un éxito aquello. La iniciativa prosperó. Estas son las operarias de la fábrica con sus respectivos hijos en los años 20, creo que sería 1926, 1927. Todas son trabajadoras de la fábrica. Bueno, pues otra iniciativa que fue muy celebrada fue el patrocinio de un equipo de fútbol. En 1920 hay que tener en cuenta que estamos ahora en 1920, después de ese partido que Gerardo Diego organiza en los Arenales de Maliaño, y en 1920 hay un hecho, hay una cosa que cambia radicalmente el estado de ánimo de los aficionados a fútbol y que provoca una erupción del fútbol, ¿no? Fue el éxito de la selección española en los Juegos Olímpicos de Amberes. España organiza crea la selección nacional,
se estrena en los Juegos Olímpicos que era un campeonato del mundo, porque no existía el campeonato del mundo, y consigue la medalla de plata. Por cierto, con un jugador del Racing. Había un jugador del Racing en ese equipo que era Paquiro Pagaz, el extremo derecha. Bueno, a partir de ese éxito, que naturalmente los periódicos enaltecen y inundan de noticias, a partir de ese acontecimiento todo el mundo quiere jugar al fútbol y la gente está encantada con el fútbol. Y en ese ambiente, uno de los trabajadores de esta fábrica de cine francés, que se llamaba Eugenio Otero, tuvo la idea de crear un equipo de fútbol de la fábrica. Era un hombre modesto, un empleado modelo, que además gozaba de simpatías entre sus compañeros y que se dio cuenta de que en la fábrica había excelentes deportistas y además buenos jugadores de fútbol. Y este hombre convenció a los patrones para que financiaran un equipo de fútbol. Los empresarios eran hombres abiertos al deporte como instrumento de provecho para sus operarios. No tenían inconveniente en que se jugara a fútbol, pero claro, otra cosa era pagarles el equipo. Pero lo que les convenció para financiar el proyecto fue que el nombre del club, el nombre del equipo, iba a ser el producto estrella de su fábrica. El producto era la crema de betún Eclipse y el equipo se llamaría Eclipse Fútbol Club. Este equipo se creó en 1921 y aunque no tengo plena seguridad, creo que este equipo puede considerarse pionero en lo que es el patrocinio deportivo, al menos en Cantabria. Y no conozco antes de esa fecha ningún caso semejante en el resto de España. Claro que tampoco me he preocupado mucho por averiguarlo, pero sí que yo podía decir sin equivocarme que si no es el primero, es uno de los primeros que utiliza el patrocinio deportivo en la historia del fútbol en España. Los equipos de los Arenales, que hemos comentado y a los que se refiere Gerardo Diego, son equipos libres, pequeños, informales, no están federados. Hay que tener en cuenta que en Cantabria el primer equipo federado lo hace en 1914, es el Santander, el Real Santander ya, y se inscriben en la Federación Norte, que está en Bilbao, porque en Santander, en Cantabria, no hay federación. Hasta 1922 no se crea la Federación Cántabra de Fútbol y no inicia su primer campeonato hasta el 1922-1923. Bueno, pues el Eclipse llegó a inscribirse primero en la Federación Regional Norte, o sea, ya iba en plan serio, y cuando se crea la Federación Cántabra de Fútbol, participa en el campeonato regional. Hay 28 equipos de Cantabria que participan en ese equipo y el Eclipse Fútbol Club es uno de ellos. Muy pronto comenzó a ser respetado en el panorama futbolístico de Cantabria y en 1924 ascendería a la Serie A del campeonato regional, una especie de primera división de lo que es el campeonato regional. La liga todavía no existe. El auge que fue obteniendo contribuyó a animar a Tirás Francés a adquirir la concesión de una parcela en los Arenales para hacer un campo de fútbol. Es la diapositiva que hemos visto antes y este campo es el campo que Tirás Francés acondicionó para su equipo, el Eclipse. No era el campo de Gerardo Diego ni el de Fermín Sánchez, que eran con postes que se colocaban o con ropa. No he conseguido fotos para hacernos una idea de cómo era el campo, solo las dos que he incluido en la diapositiva. Esta fotografía, por ejemplo, esta fotografía que pinta aquí, este es el cuadro. Bueno, pues aquí hay una esquinuca, aquí se ve un trozo del campo, por eso lo he traído. Aquí hay un trocito del campo de fútbol. Es lo que he podido obtener de ese campo, aparte del mapa. Y aquí sí, aquí ya es una jugada en el campo de los Arenales, pero no se percibe una idea de cómo es, ¿no? Pero eso sí, como mandan los cánones, tenía sus porterías fijas, su perímetro acotado por vallas de madera, tenía un modesto vestuario y una pequeña grada. Llamo la atención de otro campo histórico del fútbol de Cantabria,
este de aquí. No tiene nada que ver con los Arenales, pero está en el mapa y lo traigo. Los campos de Miramar. Yo no los he conocido, pero estoy seguro de que por aquí hay alguno que sí y que ha jugado, incluso, no sé si Saro, habrás jugado. ¿No? ¿Jugaste en Miramar? ¿No? Sí, efectivamente, está al lado del Instituto de La Salle y del Instituto José María Pereda. Claro, claro. Yo no lo conocí. Sí, muy bien. Bueno, pues bueno, simplemente como aparece por ahí, a mí me da mucha pena cuando desaparecen los campos de fútbol, porque bueno, no tendrán valor arquitectónico y esas cosas, pero bueno, pero me da mucha pena, ¿no? Porque se marcha algo de, si has jugado en ellos, algo de tu niñez, que es lo que también evoca Gerardo Diego. Bueno, los críticos deportivos lo estaban reclamando y al fin se inauguró el campo de los Arenales el 11 de octubre de 1925. Esta es una foto que he extraído del libro de Gutiérrez Colomer. Viene también en la prensa, lo he visto en el Cantábrico, me parece. Es un partido que jugaron contra la Unión Montañesa, que empataron a 2 goles, por cierto. Años más tarde, el Eclipse se consolidaría como uno de los grandes equipos de la Primera División de Cantabria, aunque desde luego sin inquietar al Racing, porque siempre fue el más potente de Cantabria. Su procedencia obrera le daba cierta representatividad como equipo del proletario, republicano, y recién proclamada la Segunda República, el modesto Eclipse Fútbol Club y su campo de los Arenales tuvieron su bautismo de esplendor. Bueno, yo cuando vengo de Bilbao y entro por Santander, por Marqués de la Armida, de vez en cuando sí que lo suelto, cuando veo, si voy acompañado, claro, le pregunto a un aficionado para sorprenderles, ¿tú sabías que aquí jugó el Real Madrid? Aquí, pues señalo la zona de la lonja que ya no está la lonja, la zona del cuadro, aquí jugó el Real Madrid, que en el agua jugó el Real Madrid. Pues efectivamente, en el campo de los Arenales, que estaba ahí la diapositiva, jugó el Real Madrid. ¿Y por qué jugó el Real Madrid ahí? Bueno, jugó porque el Eclipse fue subcampeón de Cantabria y en las ediciones de los años 30 jugaban la Copa de España, es decir, la Copa del Rey, el campeón y el subcampeón de los campeonatos regionales. Y el Eclipse se coló en el bombo del sorteo y le tocó el Real Madrid. Bueno, le tocó el Real Madrid, que le quitaron el Real enseguida, que estábamos ya en época de la República, y era el Madrid Club de Fútbol. Bueno, el partido de ida se disputó en Chamartín el 26 de abril del 31 y los santanderinos perdieron 4-0. Bueno, cierto punto lógico. El partido de vuelta se jugó en los Arenales con un campo repleto, 5.000 personas que habían. Fue la tarde del domingo 3 de mayo y el resultado lo tenéis ahí, 2-5. Y los 2 goles del Eclipse, o sea, meterle 2 goles al portero del Real Madrid, que era nada más y nada menos que Ricardo Zamora. Ricardo Zamora estuvo en los Arenales intentando evitar los 2 goles que le marcó este hombre que está a la derecha, que es Nobel Carral Gómez, que era el delantero centro del Eclipse. Había jugado también en el Racing, era un delantero muy, muy bueno, después jugaría en la Gimnástica y fue el que le marcó 2 goles aquella tarde del domingo 3 de mayo de 1931 a Ricardo Zamora, en los Arenales, casi en los Arenales que nos pinta Gerardo Diego. Bueno, no sirvieron para mucho esos 2 goles, ya digo, porque el equipo perdió, pero desde luego los Arenales, que desaparecerían años después para permitir la expansión de la ciudad, dejaron ahí una brillante estela deportiva en la vida de Santander por ese partido, aunque sobre todo los Arenales se adornan
y se mantienen en la memoria gracias al poema de Gerardo Diego. Así que primero en los arenales, en los campos de sport o en cualquier otro lugar, el balón que Gerardo Diego lanzó en este libro sigue produciendo placer y exclamaciones como tener un balón, Dios mío, qué planeta de fortuna. Termino ya. Les deseo a todos felices fiestas y mi deseo también va para que ese balón de Gerardo Diego, ese balón de los arenales, siga en el aire y siga haciendo feliz a quienes lo persiguen. Muchas gracias. Y ahora encantado de que haya preguntas y Lourdes, si subes, te lo digo, porque por si hay alguna pregunta de literatura, con Borja también, pero bueno, los especialistas en literatura, pues hay algo de literatura. Creo que te vamos a dejar a ti todas las respuestas, Raúl. Y empiezo yo con una curiosidad, por una foto que he visto. ¿Qué calzado llevaban estos chavales, esta gente que jugaba en los arenales? Lo que podían. Desde luego no jugaban descalzos, eso segurísimo. Aunque fuera la arena, porque ya digo, el plástico no existía y jugar descalzo con balones de aquella época, o sea, no. Pues llevarían botas, no sabía decir, pero algún tipo de zapatos, no sé. Armando. ¿Tú conociste los arenales? No. Gracias, Armando. Gracias. Yo la primera vez que escuché lo de Arenales de Maliaño, yo me iba a Maliaño. Yo digo, pues Maliaño, pero claro, el muelle de Maliaño. Claro. Sí, es posible, sí, a mí me suena, sí, seguro. Lo que es el fútbol. O sea, me preguntas ¿por qué lo he hecho yo o por qué lo ha hecho Gerardo Diego? Bueno, a mí, bueno, porque era un tema vinculado con la literatura, con la cultura, entonces, pues bueno, ya di el coñazo con la Oda Platko hace un par de años y bueno, pues también podía hablar de que hay otro poema precioso que también me podía enrollar mucho de Miguel Hernández, que tiene un poema precioso que es la elegía al guardameta, que es muy En bonito. realidad no quería dar la conferencia porque decía que como ya había hablado el año pasado que no le tocaba a este, tuvimos que insistirle mucho. Y bueno, pero sí, claro, el tema de Gerardo Diego, el poema del balón, pues a mí cuando lo leí digo, un balón de fútbol. A mí en cuanto hay un balón de fútbol por medio me lanzo. Y bueno, y otro tema también muy interesante es Cosío. Todo lo que podemos hablar de Jesús María de Cosío también es muy interesante. O sea que
a Lourdes. Es amigo, Armando, es muy amigo. Y ya lo sé. Muy bien, gracias. Bueno, Ramón, querías lo de la Venecia, sí. ¿Alguna preguntuca más por ahí? Si no, nos vamos rápidamente, ¿eh? A ver. Sí, el mismo. Es que también yo pensé que cuando leí el título, Desmond Morris, y es un libro, a mí me encanta. Es un libro que tiene una teoría del fútbol que se la expliqué a Ramón, que no está de acuerdo en absoluto, que es sobre los deportes sangrientos y tal, porque él opina que el fútbol es una especie de instinto atávico que tenemos con la caza, ¿eh? Pero bueno, es una especie de cosa rara que él se inventa, pero bueno, como es Desmond Morris, pues bueno, tiene su cosa, ¿eh? Y la verdad es que es un libro que a mí me impresionó. Él empieza el libro diciendo más o menos que imagínense ustedes que viene un extraterrestre y tiene que analizar un partido de fútbol. ¿Esto qué es? ¿Cómo que es? Pues a partir de ahí intenta explicar lo que es el fútbol, ¿no? Y hace un estudio sobre ese deporte. Bien, sí, señor. Sí, bien, es verdad. El hockey yo creo que es una especie de plagio del fútbol, pero con palo. Bueno, sí, cuidado que discuto. Bueno, que no digo en bromas. Luisa. Claro. Sí. Ujú. Sí. Y yo he conocido alguna playa por la zona de Antonio López, por ahí, cuando era un chaval. Sí, había alguna playuca, alguna cosa, sí. Sí. Lo que le hemos quitado a la bahía, ¿no? Lo que le hemos... Ah. Sí. Un poquito después, porque a partir de ahí salió la gimnástica de Miranda y el Rayo Cantabria, que se crearon pues, entre Canalejas, Miranda y todo eso. Ajá, efectivamente. Una relación, yo creo, estrecha, ¿no? Sí. Pero sí que se dijo eso, ¿no? Claro. Y abuelo fue presidente de la gimnástica de Miranda. La gimnástica de Miranda, el Rayo Sport, que después es el Rayo Cantabria, también tiene su historia, también de jugar en los arenales. Fue una zona esa que se hizo muy futbolista en aquella época. Sí.
Ujú. Y ahí salieron los Sanz, que fue el promotor Ajá, Rafael Sanz, sí. Los hermanos Sanz. internacional, uno de los más. Ujú. Sí. Yayo, ¿fue? Yayo, es verdad. Yayo. Entrenador en 50. Ujú. Es verdad. Sí. En- Claro. A lo mejor ha salido en la foto y todo. A lo mejor era una de los bebés que había ahí con esas mujerucas. Sí, sí, pues qué bien. De abuelo, a mí me ha encantado, bueno, me ha encantado la conferencia, te felicito. Y de hecho mi abuelo era el jefe de cocina del restaurante Royal y que yo veía que estaba donde está el Royal. No. Ahora, por tu conferencia, de que estaba en la calle. En la calle de la Blanca. Entonces, cuando he visto la foto, digo, bueno, esto no me encantaba que era mi abuelo. Pues Ha sido distinta sí. y todo. Y bueno, la idea de que el fútbol iguala también a niñas de sus servicios sociales que van a jugar en este campo que parece que era un poco como democrático, ¿no? Que todos Ujú. estaban ahí libres, ¿no? Desde luego, sí. Muchas gracias. Gracias. Y no solamente une a gente de distintos estamentos sociales, razas, culturas, o sea, todo. O sea, sueltas un balón en cualquier sitio, en África, hemos estado en África, en Chile, en Senegal, en el desierto, han hecho una escuela y en la escuela han montado 2 palos y juegan al fútbol, niñas y niños además, o sea, el fútbol es una cosa, sueltas un balón y todo el mundo se entiende, es igual que seas judío, palestino, negro, blanco, de todo, catalán, no catalán, no sé. Bueno, cuando éramos pequeños y no había balón jugábamos con una piedra, ¿te Claro, con acordarás? piedras o con latas o con cualquier cosa, así que la imaginación al poder. Pues muchas Pues nada. gracias por todo y les emplazamos al año que viene que volveremos con las conferencias sobre cultura y deporte, Muy bien, coordinadas por Raúl. gracias.